Bueno, bienvenidos a la cursada de Sistemas Psicológicos Contemporáneos 1. Mi nombre es Luis Moya. Algunos me conocerán de la cursada de Historia del cuatrimestre pasado, que dicté algunos de los teóricos junto con Ana Ostrowski. Como profesor titular estoy a cargo de esta asignatura ya desde el año 2018 y voy a estar a cargo de las clases teóricas junto con Gustavo Manso, que es el jefe de trabajos prácticos de esta materia y que me va a acompañar a partir de este año a lo largo de todos los teóricos. Esta es una cursada particular, como todos sabemos. Comenzaremos de manera virtual en principio y esperamos pronto podamos encontrarnos presencialmente en las aulas de nuestra facultad para poder seguir trabajando. Pero bueno, en principio esto es lo que nos toca. Lo importante es que todos nos quedemos en nuestras casas y que podamos tener la mejor cursada que podamos, ¿sí?, con estas herramientas que tenemos y bajo estas circunstancias. Respecto de estas herramientas, como les planteaba recién, ustedes saben que tenemos el campus. Es decir, si están escuchando este teórico es porque realmente pudieron ingresar al campus de la Facultad de Psicología, el campus virtual, ¿sí? Ustedes podrán observar, ¿sí?, si ingresaron, que en la parte de arriba tienen ubicadas cada una de las unidades temáticas del programa, ¿sí?, en donde les subí todos los materiales de lectura para que puedan tener acceso a ello. Algunos videos orientativos de los temas, los pueden ir mirando, la verdad que son muy importantes y son muy interesantes, algunas explicaciones que dan algunos videos. Y cada semana, ¿sí?, van a ir contando con la clase teórica en formato PowerPoint y bajo este formato, ¿sí?, que es con voz, con mi voz de fondo o con la voz de Gustavo, ¿sí? Creemos que es importante, más allá de escribir un teórico, ya que no podemos tener demasiada interacción como tenemos generalmente en las aulas, por lo menos que nos escuchen la voz y por lo menos que escuchen cómo de alguna manera intentamos explicar los temas que vamos a ver en esta materia. Si más abajo ven, se van a encontrar con cada una de las comisiones de prácticos, con el ayudante respectivo con el cual se fueron anotando, y ahí van a ver que fuimos subiendo algunas actividades y guías de lectura para cada texto. Por el momento yo les subí la unidad 1, ¿sí?, el texto de Talak, que era el que se iba a dar en las comisiones prácticas. A partir de la semana que viene, digamos a partir del 1 de abril, ustedes ya van a ir teniendo más comunicación con sus ayudantes de prácticos. Así que eso, quédense tranquilos y estén atentos todo el tiempo a la plataforma, ¿sí?, y al campus. Respecto de las evaluaciones, que es un tema que generalmente les importa, en este momento estamos como un poco complicados con ese tema, pero respecto de las evaluaciones vamos a ir viendo, a medida que dure la cuarentena, cómo las vamos a ir realizando. Quédense ustedes tranquilos que les vamos a ir informando con tiempo los cambios previstos, ¿sí? Pero en principio tendríamos la misma modalidad de examen. Veremos si va a ser virtual el examen, o veremos si va a ser presencial, o si tendrán que entregar algún trabajo, o eso ya les iremos avisando a medida que vayamos consensuando con las otras cátedras también, a ver cómo van a realizar las evaluaciones. Bueno, un poco presentarles el equipo docente. Yo ya me presenté, soy Luis Moya, soy el profesor titular, estuve como adjunto a cargo desde el año 2018 y desde el año 2019 soy el profesor titular, concursado, a cargo de la materia. Gustavo Manso es el jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Entre los dos vamos a dictar las clases teóricas, ¿sí? Además Gustavo es ayudante también, por lo tanto algunos de los estudiantes también van a cursar el práctico con él. Después está Sergio González, Claudio Orellano, Belén Sabatini, Martín Pérez Morando, Alejandro Martínez, Pablo Santangelo, Lucas Tosi, Mónica Arias, que son ayudantes graduados, ¿sí?, que van a tener distintas comisiones cada uno. Algunos de ellos ustedes seguramente los conocen de materias anteriores, sobre todo de historia en algunos casos. Y tenemos a Patricio González y a Bruno Silva, que son becarios de investigación, que radican su beca de investigación en la asignatura, junto también con Historia, radican mitad de su beca en Historia, mitad de su beca en Sistemas 1, ¿sí?, y que están desarrollando un proyecto de investigación y han ganado una beca para ello, ¿sí? Además van a tener comisión de trabajos prácticos también.
A su vez tenemos los adscriptos a la docencia, son Mauro Fragapane, Marcos Matielo, Dante Luz Kuhn y Leandro Oliver, que si fuera una cursada presencial estarían acompañando algunos de los trabajos prácticos con los ayudantes respectivos. En este momento los adscriptos van a estar acompañando también, pero de manera virtual. Bueno, ¿cómo está compuesta la materia o qué contenidos son los que vamos a desarrollar a lo largo de toda la cursada? En principio, si ustedes ven el primer módulo, que es el que vamos a comenzar a trabajar hoy, se llama La psicología actual y sus problemas, una mirada histórica epistemológica. Y ahí vamos a abordar dos textos de Vilanova y un texto de Ana María Talá. Luego vamos a ver el constructivismo social de Vygotsky, vamos a ver la teoría de los constructos personales de Kelly, un autor sumamente interesante y que no van a ver luego posteriormente a lo largo de la carrera, pero que sin embargo tiene una actualidad contundente dentro de lo que son los enfoques constructivistas. Vamos a ver las corrientes neoconductistas, ya no vamos a ver el conductismo clásico que ustedes vieron en historia con John Watson, o el tema de la reflexología con Pavlov y Becherev, sino que vamos a ver los desarrollos que siguieron, ¿sí?, al conductismo clásico, específicamente lo que es el conductismo operante de Skinner, ¿sí?, y vamos a ver el neoconductismo de Edward Tolman, ¿sí?, cómo empieza de alguna manera a romper con este esquema estímulo-respuesta y empieza a incorporar variables intervinientes. Esto va a dar lugar a que en el módulo 5 nosotros abordemos la psicología cognitiva. Vamos a verlo, por supuesto, desde una perspectiva histórica, ¿sí?, cómo surge, quiénes son sus representantes, cómo se empieza a romper ese esquema del conductismo tradicional y cómo se empiezan a incorporar estas variables intervinientes, en principio lo que era el procesamiento de la información, ¿sí?, para luego pensar cómo aparece una segunda revolución cognitiva en la mano de Brunner, ¿sí?, en donde ya en vez de hablar de procesamiento de información vamos a empezar a hablar de construcción de significado, ¿sí?, un cognitivismo más orientado hacia una dimensión social. Para el módulo 6 nosotros vamos a incorporar nuevamente las corrientes psicodinámicas que ustedes ya trabajaron, por ejemplo, en historia. En historia vieron a Freud, ¿sí?, historia del movimiento psicoanalítico y sus primeras disidencias, como fueron los casos de Jung y Adler. A partir de este año, en Sistemas 1, lo que vamos a ver son la segunda generación de disidencias, ¿sí?, específicamente Wilhelm Reich, que va a ser un ejemplo de integración entre el psicoanálisis y el marxismo, a John Bowley, que va a ser un ejemplo de psicoanálisis inglés, con todo lo que tiene que ver con la teoría del apego y que, como Kelly, tiene una contundencia muy importante en la actualidad, todo lo que tiene que ver con el apego y que ha sido retomado por un montón de teorías. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de psicoanálisis norteamericano de la mano de Hartman y cómo el psicoanálisis ingresa en Norteamérica con conceptos bastante adaptacionistas. Y ustedes, si recuerdan un poco de historia, verán que la psicología norteamericana desde sus mismos orígenes apareció el concepto de adaptación. Vamos a ver cómo el psicoanálisis también es teñido, ¿sí?, por esa ideología y por esas conceptualizaciones. A partir del módulo 7 vamos a trabajar las corrientes neofenómenos existenciales, ¿sí? En historia trabajamos un poco Olford y un poco Maslow con el surgimiento de la psicología humanista. Vamos a ver a Irving Yalom, vamos a ver a la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, ¿sí?, y vamos a ver el surgimiento de la terapia gestáltica, ¿sí?, de la mano de Fritz Perls. ¿Sí? También autores que no se van a ver a lo largo de la carrera y que son sumamente importantes, ¿sí?, desde lo que tiene que ver con los modelos psicoterapéuticos. En el módulo 8, ¿sí?, vamos a trabajar el modelo sistémico, vamos a ver a Václavic, vamos a ver a Bergson y vamos a ver a distintas corrientes dentro de los modelos sistémicos y cómo la teoría de la comunicación humana y la cibernética fueron conformando un modelo, ¿sí?, psicológico sumamente interesante y sumamente importante en los desarrollos actuales. Para el último módulo vamos a trabajar y vamos a terminar abordando lo que tiene que ver con la psicología en nuestro continente, es decir, en América Latina. Para ello vamos a trabajar a Rubén Ardila, que ustedes lo vieron en historia, un texto de clínica comportamental. En este caso vamos a ver una propuesta teórica que él plantea para la psicología, ¿sí?, en tanto él entiende que la psicología debe unificarse, ¿sí?, tomando como base el conductismo, pero integrando otras escuelas. Vamos a ver a Marixa Montero, ¿sí?,
¿sí? Que es la creadora de la psicología comunitaria y que de alguna manera lo que viene a plantear es que los sistemas o las teorías o lo que ella llama los paradigmas, luego vamos a ver algunas diferencias entre esos términos, deben reconocer, ¿sí?, dimensiones éticas y políticas que están presentes en toda teoría de fondo y que muchas veces no son explícitas, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar bien y vamos a revisar un poco todos los módulos que vimos, a ver si podemos detectar algunas de esas dimensiones éticas y políticas en los desarrollos de los distintos sistemas psicológicos de la mano de Montero. Y vamos a ver a Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró, un cura y un psicólogo de la psicología de la liberación, ¿sí?, muy interesante, de mucha actualidad para nuestros pueblos latinoamericanos, que desarrolla toda una teoría sumamente importante, ¿sí?, desde lo sociopolítico o de lo sociocomunitario. Bien, espero que hasta acá esté todo claro. La primera unidad, con la cual comenzaremos hoy, la unidad número 1, se llama La psicología actual y sus problemas, una mirada histórica y epistemológica. ¿Qué pretendemos en esta unidad? En esta unidad abordaremos ciertos problemas, a modo de una primera aproximación, que vamos a retomar posteriormente en las siguientes unidades temáticas, con las herramientas críticas adquiridas en estos primeros encuentros. Los textos a trabajar van a ser 3, 2 de teórico y 1 en la clase práctica. Tenemos 2 textos de Alberto Vilanova, que ustedes ya conocen porque lo han leído en otras asignaturas, en Introducción a la Psicología y en Historia. ¿Sí? Alberto Vilanova, saben que fue profesor titular hasta el año 2003, en que falleció, de Historia Social de la Psicología y de esta materia, de Sistemas Psicológicos 1. Los textos se llaman Un enfoque de la psicología contemporánea, que es una ficha de cátedra realizada por él, y Problemas fundamentales de la psicología, que es un artículo publicado en una enciclopedia de psiquiatría. Y para las clases prácticas van a ver el texto de Ana María Talac. Ana María Talac es la profesora titular de Psicología 1 en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo se llama el texto de Ana María Talac? El estatus de la psicología, conocimientos, prácticas y valores, perspectivas histórico-epistemológicas. Lo primero que vamos a diferenciar son 2 nociones importantes, ¿sí?, en el abordaje de nuestra asignatura. ¿Escuelas o sistemas? Esta sería la primera pregunta. ¿Por qué esta asignatura no se llama Escuelas Psicológicas Contemporáneas 1 y se llama Sistemas Psicológicos Contemporáneos 1? Para ello, para poder hacer esta diferenciación entre ambos conceptos, vamos a tomar nuevamente a este autor llamado Rubén Ardila, que en 1994 realiza una distinción entre ambos conceptos. ¿Qué serían las escuelas y qué serían los sistemas? En principio, lo que plantea el autor es que las escuelas de psicología implicaban conceptualizaciones globales para el conjunto de problemas de la psicología. Muchos modelos son atribuibles a su fundador y resultan funcionales a un determinado ambiente geográfico y cultural. Por ejemplo, nosotros hemos visto en historia bastantes de estas escuelas, ¿sí? El estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis. Fíjense que dice atribuibles a su fundador y funcionales a un determinado ambiente geográfico. Si decimos estructuralismo, enseguida pensamos en Titchener, ¿sí?, y en Norteamérica. Acuérdense que Titchener, el estructuralismo, lo desarrolla en Norteamérica cuando lleva la obra de Wundt. Si pensamos en el funcionalismo, enseguida pensamos en James o en Engel, ¿sí?, y en Norteamérica. Si pensamos en la Gestalt, podemos pensar en Alemania, con Wertheimer, Kohler y Kafka, y luego Estados Unidos. Si pensamos en el conductismo, es mucho más claro, Watson, Norteamérica. Y si pensamos en el psicoanálisis, Freud, Viena. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a trabajar los sistemas? ¿Qué dice Ardila respecto de los sistemas? A diferencia de las escuelas, los sistemas no dependen tanto de un estilo de trabajo, de un exponente singular o de un área geográfica. Él ubica dentro de lo que son los sistemas al neopsicoanálisis, al neoconductismo, a la psicología materialista dialéctica,
a la psicología humanista y a la psicología cognitiva. Ahora bien, la siguiente pregunta que nos podemos realizar es ¿por qué estudiar sistemas en psicología? Si ustedes toman la ficha de cátedra escrita por Alberto Vilanova, van a ver que él realiza esta pregunta y trata de fundamentar la importancia que tiene el estudio de una psicología sistemática o de los sistemas o diferentes corrientes en psicología para la formación de los psicólogos y de los futuros graduados. Para responder esta pregunta, ya partimos de la diferenciación entre lo que eran escuelas y sistemas. Ustedes van a ver que Vilanova va a dar una definición de sistemas que nos interesa que ustedes puedan pensar y reflexionar respecto de ella. Lo que plantea el autor es que los sistemas son visiones globales de la mente humana. Fíjense la idea de visiones, miradas globales respecto de la mente humana. Del lugar que en su construcción ocupa lo biológico y lo social. Ustedes saben que a lo largo de la historia siempre hubo una tensión entre las corrientes que ponían el acento en cuestiones biológicas y las corrientes que ponían el acento en lo social. ¿Sí? Lo vimos a lo largo de la historia con distintos debates y lo vamos a ver a lo largo de la cursada, ¿sí? En los distintos autores y en los distintos sistemas. De los asuntos centrales de la disciplina, ¿sí? Y de los métodos para abordar. Ahora bien, ustedes van a leer que el autor plantea que nuestra disciplina, para hablar de distintos sistemas como visiones globales de la mente humana, se encuentra en un estado escolástico. ¿Qué quiere decir escolástico? Quiere decir que el estado de nuestra disciplina tiene que ver con que no hay una corriente única, no hay una única teoría que prime por sobre otras, ni hay una unidad respecto de cuál debe ser el objeto de estudio y cuál debe ser el método. Nos encontramos en un estado de diversidad en la psicología, de fragmentación, van a decir algunos autores, y otros autores lo van a llamar estado escolástico. Ahora bien, ¿qué plantea Vilanova respecto de esta diversidad, de esta pluralidad o de este estado de fragmentación? Él dice, el estado escolástico de la psicología debe ser aceptado, así como su inevitable secuela, es decir, su inevitable consecuencia, la incertidumbre intelectual. Tener que estar todo el tiempo estudiando, reflexionando, viendo cómo distintos modelos abordan distintas cuestiones, implica incertidumbre a los que nos ocupamos de estos temas. Y luego dice, pues las certezas solo habitan en los dogmas filosóficos o religiosos, nunca en la ciencia. Ustedes saben lo que significa dogma, lo han estudiado en filosofía, en epistemología, lo han estudiado en historia. Las certezas solo habitan en los dogmas, ¿sí? Nunca en la ciencia. Por lo tanto, cuando leamos el texto de Problemas Fundamentales, vamos a ver que Vilanova dice, la psicología es una ciencia en constante ebullición, por lo tanto los dogmas no deben entrar dentro de sus justificativos ni dentro de sus fundamentos. Ahora bien, el autor da un paso más allá y dice, hay que poner en pie de igualdad a todas las propuestas conceptuales de la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Es importante subrayar aquí que nosotros les presentemos los distintos sistemas o analicemos los diferentes modelos teóricos no busca la mera ilustración para que después ustedes puedan elegir algún modelo con el cual operar en el plano asistencial, más allá de que posiblemente luego suceda, sino que por el contrario, nuestro objetivo como cátedra, como asignatura, es poner de relieve justamente este carácter problemático que presenta el territorio psicológico. ¿Qué quiere decir el carácter problemático que presenta el territorio psicológico? Este carácter problemático implica la coexistencia de diversas concepciones para similares e iguales fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos está señalando? Esto nos viene a afirmar el carácter siempre inacabado, siempre polémico y siempre provisorio del conocimiento, y la necesidad, en consecuencia, de que ahondemos en esta pluralidad que se da en esta doble vertiente de nuestra disciplina, que como ya vimos en historia, se configura como ciencia, pero también se configura como profesión. Bien,
Ya vimos la distinción entre escuelas y sistemas, ya vimos por qué debemos estudiar sistemas psicológicos en la formación de los psicólogos y psicólogas, y ahora van a ver que Vilanova plantea una distinción entre lo que es teoría y problema. ¿Por qué plantea esta distinción entre teoría y problema? Actualmente, la psicología comienza a centrarse más que nada en los problemas, en detrimento de los modelos teóricos. Fíjense en la frase que plantea el autor. Muchos psicólogos suponen que su tarea en investigación es verificar teorías, pero en realidad, si nos consideramos científicos, nuestras verdaderas entidades son los problemas, que a su vez dichos problemas son generados por muchas teorías. Ahora bien, ¿nos centramos en las teorías o nos centramos en los problemas? Si nos centramos en los problemas, siempre detrás de cada problema vamos a encontrar distintos rostros paradigmáticos, plantea el autor, ¿sí? Distintos sistemas de base o de forma, porque como planteaba más arriba, los problemas también son generados por muchas teorías. Entonces, de alguna manera, y lo vamos a ver cuando veamos los problemas metodológicos y los problemas teóricos planteados por el autor en su artículo Problemas Fundamentales, lo que viene a decir Vilanova es que debemos centrarnos en los problemas aún no resueltos por la disciplina, pero ello implica ver cómo cada sistema o cómo cada teoría viene a aportar, ¿sí?, insumos interpretativos, ¿sí?, para el análisis de dichos problemas. Ya vimos por qué estudiar sistemas psicológicos, por qué decía Vilanova que había que estudiarlos, ya vimos la distinción entre escuela y sistema, ya vimos la distinción entre teoría y problema. Y ahora el autor, ustedes van a ver en su texto, que va a plantear cómo estudiar los sistemas, cuál sería la manera de estudiar los sistemas. Y para ello van a ver que recurre a una disciplina bastante antigua que es la filosofía de la ciencia. Dice que la filosofía de la ciencia incluye tres grandes campos, o tres subdivisiones, que son la epistemología, ustedes tuvieron una materia en primer año con ese nombre, la metodología, ustedes también tuvieron una materia de metodología que se introduce en la investigación psicológica, y como tercer subdivisión la metateoría, que nosotros también abordamos en la asignatura historia. ¿Qué era la epistemología? ¿Qué era la metodología? ¿Y qué es la metateoría? La epistemología uno podría decir que es una disciplina que se ocupa de los problemas del conocimiento válido, ¿sí? Cuándo un conocimiento válido y cuándo no lo es, y todas las reflexiones que se refieren a ello. La metodología nos va a plantear los modos de arribar a un conocimiento válido, cuáles son los modos en que podemos construir conocimiento. Ahora bien, ¿qué es la metateoría? Dice Vilanova, la metateoría es el estudio de las teorías, es el estudio de los sistemas. Es, si ustedes recuerdan, en el pasado de historia, es teorizar acerca de las teorías. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar los sistemas psicológicos? Los vamos a estudiar desde la metateoría, ¿sí?, analizando y comparando las diferentes teorías, los diferentes modelos, y para ello vamos a recurrir una vez más a lo que son las fuentes primarias. Recuerdan la importancia que tenían las fuentes primarias cuando nosotros realizábamos historia crítica, ¿sí?, la fuente de primera mano. Vamos a leer a los autores por los autores mismos, más allá de que ustedes van a encontrar, sobre todo en las clases teóricas, algunos textos que son fuentes secundarias, pero que nos van a permitir poder comprender cuál es el contexto más amplio en el cual el autor emerge y en el cual la producción teórica se viene a desarrollar. Ahora bien, entonces vamos a estudiar los sistemas a partir de la metateoría, analizando y comparando los diferentes modelos a través del estudio de estas fuentes primarias, y viendo, dice Vilanova, la inmersión en la trama conceptual y en la trama terminológica que cada investigador realiza y cada corriente desarrolla. Si ustedes recuerdan, la manera de teorizar acerca de las teorías o la manera de hacer metateoría, cuyo objetivo tiene que ver con la comparación de las distintas teorías o los distintos modelos teóricos, se realizaba a través de lo que se consideraban premisas metateóricas. Nosotros habíamos visto el año pasado, con el texto de Vilanova, Dos modelos de la mente, un conjunto de premisas metateóricas que de alguna manera caracterizaban como opuestos
a un modelo o a otro, a corrientes más angloamericanas o a corrientes más centroeuropeas. Nosotros acá les vamos a mostrar dos ejemplos de premisas metateóricas a modo de repaso y para que ustedes puedan volver a familiarizarse un poco con estos conceptos. Nosotros teníamos corrientes que podíamos considerar endogenistas y teníamos corrientes que podíamos considerar exogenistas. Teníamos escuelas que podíamos considerar holistas y escuelas que podíamos considerar atomistas. Si recuerdan algunos ejemplos de endogenismo, de exogenismo o de holismo o de atomismo, sería buenísimo que puedan recuperar esa información que ustedes vieron en historia para que volvamos a aplicarlo ahora en sistemas psicológicos en las distintas corrientes. Una de las cuestiones que nos va a suceder este año con estos sistemas psicológicos que vamos a trabajar es que ya no podemos encontrar autores tan puros ni tan tajantes que estén de un lado o del otro, sino que en sus mismas producciones teóricas, en sus mismos desarrollos sistemáticos, vamos a encontrar presencia de premisas que muchas veces nosotros consideramos contradictorias, pero que de alguna manera conviven armónicamente dentro de esos contenidos o dentro de esos sistemas. Por ejemplo, el endogenismo tenía que ver con cómo explicábamos nosotros la causa de un comportamiento, si por algo interno al sujeto o por algo externo, como sería una cuestión exogenista. Maslow, por ejemplo, era un endogenista. ¿Por qué? Porque planteaba la idea de una naturaleza interior. ¿Sí? Watson, por ejemplo, era un exogenista. ¿Por qué? Porque planteaba que los comportamientos eran resultado de los estímulos del ambiente. Lo mismo con holismo y atomismo. ¿Sí? Teníamos concepciones que eran holistas, es decir, que consideraban al ser humano como una totalidad, y concepciones que eran más atomistas, que consideraban al ser humano como un conjunto de elementos o de partes. Dentro de los atomismos nosotros hemos visto a Titchener, por ejemplo, que medía los elementos de la conciencia, ¿sí? Y a partir de medir los elementos de la conciencia intentaba explicar el todo, ¿sí? Concepciones atomistas que vienen de las posturas más angloamericanas. Si ustedes recuerdan a Hume decía: no tenemos ideas sin sensaciones. A su vez, la suma de sensaciones da lugar a ideas simples, la suma de ideas simples daba lugar a ideas complejas y la suma de ideas complejas daba lugar al pensamiento. En una postura atomista, ¿sí? De abajo hacia arriba. Ahora bien, lo contrario son las posturas holistas. Nosotros vimos, por ejemplo, a la psicología de la Gestalt, que hace una exagerada afirmación respecto del holismo, porque la frase más famosa de la psicología de la Gestalt es que el todo es más que la suma de los elementos. Cuando la psicología de la Gestalt surge en Alemania, recuerden, surge para oponerse a ese proyecto más atomista de la lectura que hacían de la psicología wundtiana. Nosotros habíamos visto luego que en Wundt convivían ambos modelos, tanto el atomista como el holista, atomista en su psicología experimental y holista en su psicología de los pueblos, ¿no? Pero la Gestalt cuando asume cuestionando de alguna manera este proyecto más atomista de pensar que podemos entender al ser humano estudiando solamente sus partes o elementos. Vayamos ahora al segundo texto que ustedes tenían en la bibliografía obligatoria para las clases teóricas, que es el segundo artículo de Alberto Vilanova llamado Problemas Fundamentales. Allí, el autor va a delimitar 4 grandes problemas que se encuentran presentes en nuestra disciplina. Y los va a dividir en históricos, en teóricos, en metodológicos y en profesionales. Cuando se refiere a históricos, vamos a ver que plantea la multiplicidad de orígenes de nuestra disciplina como un problema. Cuando se refiere a teóricos, vamos a ver que se refiere a la diversidad y a la fragmentación en que se encuentra inmersa nuestra disciplina. Respecto de lo metodológico, va a plantear una distinción entre la metodología, ¿sí? O la rigidez metodológica versus la flexibilidad metodológica, proponiendo como solución lo que él va a llamar un sincretismo o un pluralismo sistemático. Y por último, cuando él plantea la idea de problemas profesionales, tiene que ver justamente con esta doble vertiente de
nuestra disciplina en tanto ciencia y en tanto profesión. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Bien, el primer problema que plantea Alberto Vilanova es el problema histórico. La pregunta de la cual él parte tiene que ver con pensar cuál fue el nacimiento de la psicología. A partir de esa pregunta, él desarrolla distintas posibles respuestas, más allá de que nosotros vamos a ver que él se posiciona específicamente en una, y que es la que nosotros trabajamos en Historia Social de la Psicología, que era Estados Unidos como carrera universitaria, donde surge la profesión. Desarrolla distintos nacimientos más allá de los 3 nacimientos clásicos que nosotros habíamos trabajado el año pasado. El año pasado habíamos trabajado Francia, Alemania y Estados Unidos como los 3 posibles grandes nacimientos. Ahora vamos a ver que él trabaja en este texto y desglosa de alguna manera otras posibles variantes a este inicio de nuestra disciplina. Fíjense, lo que él plantea es que tradicionalmente, lo que nosotros podríamos considerar desde la historia tradicional, se ha planteado a Alemania a fines del siglo XIX, con la creación del laboratorio experimental de Wundt, como el posible inicio de la psicología. No obstante, él dice, este mito creacionista se ha visto empañado de alguna manera por distintas versiones que vienen a contraargumentar este posible nacimiento en la figura de Wundt. Y es que Wundt en realidad no tenía verdaderas intenciones de autonomizar la psicología respecto de la filosofía, sino que aparecían otro tipo de intereses respecto de el cometido que tenía Wundt dentro de la universidad alemana. Si ustedes recuerdan el texto de Araujo, nosotros veíamos que su objetivo principal tenía que ver con hacer un sistema filosófico total en donde incluía una psicología, pero estaba incluida dentro de un sistema filosófico, digamos. No aparece esta verdadera o este verdadero intento de autonomización. De hecho, ustedes van a ver que en este texto Vilanova dice que cuando se hace un congreso de psicología a nivel internacional, Wundt ni siquiera aparece, digamos, y cuando se crea la Asociación de Psicólogos tampoco aparece Wundt entre sus representantes. Por lo tanto, Wundt tenía otro tipo de intereses, más allá de que la historia tradicional lo haya ubicado como el padre, y pongamos padre entre comillas, de la psicología. Ahora bien, Vilanova acá dice, si tomamos como eje la cuestión del método experimental y de la creación de laboratorios, tendríamos que pensar en la figura de Fechner, quien en 1860 crea un laboratorio de psicofísica experimental. También deberíamos pensar en la figura de Giuseppe Sergi, un antropólogo que en Roma, Italia, en 1870 escribía un tratado de psicología experimental y creaba un laboratorio de psicología experimental. ¿Por qué no tomar a Fechner o por qué no tomar a Sergi? Dice Vilanova. En realidad, lo que plantea él es que la figura de Wundt, la Universidad de Leipzig y la Universidad Alemana, tiene una tradición muy fuerte, distinta a la Universidad Italiana. Y además la cantidad de gente que se doctoró con Wundt es inabarcable. Ni Fechner ni Sergi tuvieron la cantidad de seguidores y discípulos que tuvo Wundt, ni la importancia que tuvo Wundt para los distintos lugares en donde se fue trasladando su psicología, específicamente Estados Unidos. Ahora bien, si nosotros no tomamos en cuenta o como eje la cuestión del laboratorio y del método experimental y vamos por otros caminos para pensar a la psicología o al nacimiento de nuestra disciplina, aparece aquí la figura de Herbart, ¿sí? Que nosotros habíamos visto como uno de los antecedentes de Freud cuando abordamos la historia del movimiento psicoanalítico, ya que en Herbart aparece de alguna manera la cuantificación de los fenómenos psíquicos y aparecía una idea de un inconsciente reprimido que después va a ser condición de posibilidad para que Freud pueda pensar algunas cuestiones del inconsciente. Es decir, Herbart aparece como un antecedente. Sin embargo, en este texto Vilanova dice que Herbart en 1824 postulaba la autonomía de la psicología con respecto a la filosofía y a la fisiología. Eso hace que uno pudiera pensar, ¿por qué no surge la psicología con Herbart? Ahora bien, si tomamos el método observacional, no ya el método experimental, dice Vilanova, tenemos a un Darwin, que en 1872 escribe sobre la convergencia entre el psiquismo humano y los primates. Es decir, trabajaba respecto de las emociones en los seres humanos y las emociones en los primates. Entonces ahí hay psicología, dice Vilanova. ¿Por qué no pensar que la psicología surge en 1872 con ese escritor de Darwin? Por otra parte, y este es otro de los nacimientos que nosotros vimos en historia, la psicología patológica.
¿sí? Nace con Theodore Ribot. ¿Qué proponía Ribot? Proponía la observación como sustituto del experimento. ¿Se acuerdan de eso? Para poder comprender cómo se desarrolla un psiquismo, cómo se estructura un psiquismo, la observación longitudinal de su desestructuración es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurre cuando se produce una enfermedad mental. Cuando se producía una enfermedad mental, lo que se daba era una involución. Se iban desagregando determinadas capas del psiquismo y se iban perdiendo determinadas funciones. Si uno veía cómo se desorganizaba el psiquismo, podía inferir cómo se había organizado, cómo se había desarrollado el sujeto. Por lo tanto, aparece todo lo que tiene que ver con los desarrollos en enfermedad mental, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la psicología francesa, que también va a ser condición de posibilidad luego para el pensamiento freudiano. Entonces, ¿por qué no aparecería la psicología con todo el desarrollo de los psicopatológicos franceses? Ahora bien, el último nacimiento que plantea Vilanova y que de alguna manera es la solución que él propone a este problema histórico, es la posición dancingeriana, ¿sí? Él dice, algunos historiadores sugieren que el verdadero nacimiento de la psicología como disciplina independiente es solidario al de su emergencia como carrera universitaria y como profesión. Hecho ocurrido a principios del siglo XIX o fines del XIX en Estados Unidos con Stanley Hall, que fue el primer doctorado en psicología y organizador de la primera asociación de psicólogos en 1892. Es decir, en ese mundo empresarial norteamericano, cuya problemática tenía que ver con cómo adaptar el sujeto al medio, empresarios y el Estado comienzan a invertir en la creación de una carrera y aparece lo que Danzinger va a decir un grupo profesional de psicólogos que se autodenominan profesionales psicólogos y que van a delimitar de alguna manera qué es conocimiento psicológico, de qué no es conocimiento psicológico, bastante desgajado de lo que tiene que ver con la filosofía. Recordemos lo que decía Danziger, la filosofía en Estados Unidos no tenía una tradición fuerte en un suelo virgen dentro de la Universidad Norteamericana, por lo tanto, la autonomía de la psicología respecto de la filosofía fue mucho más fuerte en ese sentido. Entonces, Vilanova dice uno podría ubicar el nacimiento de la psicología finalmente en Estados Unidos con la carrera universitaria y con la profesión de psicólogo a fines del XIX y principios del XX. El segundo problema que plantea Alberto Vilanova lo denomina problema teórico. Este problema, que de alguna manera algo ya hemos estado diciendo respecto de esto, tiene que ver justamente con esta diversidad o esta fragmentación en la cual se encuentra inmersa nuestra disciplina. Pensemos en la epistemología aquí para poder abordar este problema. Y es algo que de alguna manera está diciendo Vilanova todo el tiempo. Cuando planteamos que frente a la diversidad de modelos teóricos, la disciplina no presenta una unidad de objeto, de método, de teoría, estamos planteando una posible inmadurez respecto de la disciplina. Este concepto de inmadurez, Vilanova va a decir que tiene que ver con determinadas posiciones epistemológicas, de las cuales él va a criticar, y que se emparentan a los desarrollos que han tenido las versiones kuhnianas del concepto de paradigma en nuestra disciplina. Es decir, pensar todo el tiempo en que la psicología se encuentra en estado de fragmentación y de alguna manera lo que viene a fundamentar es su posible grado de inmadurez. Esta concepción, dice Vilanova, tiene que ver con la posición epistemológica con la cual estamos abordando este problema. Esta posición epistemológica tiene que ver con la recepción que ha tenido la teoría kuhniana de los paradigmas en nuestra propia disciplina. De hecho, se ha asimilado sistema a paradigma, ¿sí? Ahora bien, lo que les pedimos aquí nuevamente es que hagan un ejercicio, ¿sí?, de recuperar información de otras asignaturas como epistemología general, en donde ustedes leyeron algunas de estas cuestiones referidas al concepto de paradigma en Kuhn. Repasemos un poco. ¿Quién era Thomas Kuhn? Thomas Kuhn era un físico, ¿sí? Ustedes leyeron la estructura de las revoluciones científicas. Era un físico que intentó comparar la física de Aristóteles con la física de Galileo. En ese libro que ustedes leyeron para la materia de epistemología general, describía el desarrollo de la ciencia como un proceso discontinuo, es decir, como un proceso no acumulativo.
señalado por la irrupción de acontecimientos revolucionarios que determinaban la ruptura con el curso anterior de la investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí hablaba de ciencia normal. ¿Sí? ¿A qué se refería con ciencia normal? Se refería a las etapas durante las cuales la actividad científica estaba gobernada por un paradigma, es decir, cuando había un paradigma único, se estaba en un proceso de ciencia normal. Vayamos un poquito al concepto de paradigma, recordemos. ¿Se acuerdan que paradigma viene del griego, paradigma? Para es junto, deigma es modelo. Y si recuerdan, Kuhn daba muchísimas definiciones de paradigma. Nosotros vamos a tomar una específicamente, pero recuerden que había distintas definiciones, ¿sí? Es algo que sus críticos le han machacado un poco, refiriéndose a la cantidad de definiciones que daba de un mismo término. Fíjense, él decía, el paradigma es lo que se debe observar y escrutar. Es el tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación al objetivo. ¿Cómo tales interrogantes deben estructurarse? ¿Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica? Uno podría decir que un paradigma es un modo o una manera de ver el mundo, una cosmovisión que es aceptada provisoriamente por una comunidad científica. Solo con el surgimiento de un paradigma podemos decir que una disciplina ha alcanzado su madurez, decía Kuhn. Entonces, ¿qué pasa con la psicología? Vayan pensando esto. En algunas oportunidades, decía Kuhn, los científicos se enfrentan con anomalías, es decir, con el reconocimiento de que la naturaleza ha violado las expectativas creadas por el paradigma. El fracaso persistente en la resolución de ciertas dificultades y en la aplicación de las reglas del paradigma conducía a una situación de crisis, con el consecuente sentimiento de pérdida de fe en el paradigma vigente. Y eso de alguna manera, ¿qué implicaba? Eso de alguna manera sentaba las bases para la instauración de un nuevo paradigma. La transición entre un paradigma y otro daba lugar a una revolución científica. Es decir, aparecían episodios no acumulativos en los cuales un antiguo paradigma era reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e incompatible. Cuando Kuhn compara el paradigma aristotélico con la física de Galileo, ¿qué observa? Observa la imposibilidad de traducir una a la otra en todos sus aspectos, pues se trata de cosmovisiones diferentes. Y aquí aparece esta idea de inconmensurabilidad de los paradigmas. ¿Sí? Recuerden. Ahora bien, Kuhn se dio cuenta que para pasar de un paradigma a otro se pasaba por un periodo de crisis, por la imposibilidad de resolver ciertos problemas y por la intuición de los científicos de que ese marco teórico era ya inadecuado para explicar ciertos problemas, entrando en un periodo de ciencia extraordinaria. Esos problemas que no pueden resolverse son llamados por Kuhn anomalías, pero no cualquier problema era considerado una anomalía, sino aquella que generaba dudas sobre el paradigma vigente. Esta crisis lleva entonces, mediante revolución, a la adopción de un paradigma nuevo, comenzando nuevamente en un periodo de ciencia normal. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestra disciplina? ¿Qué pasa en la psicología? ¿Partimos de un paradigma único o nos encontramos en un estado de fragmentación? Y para esto nos gustaría que ustedes puedan leer, no es obligatorio por supuesto porque está dentro de la bibliografía complementaria, pero un autor llamado Antonio Caparrós, que ustedes lo tienen, como les dije recién, en la bibliografía complementaria, cuyo texto se llama Crisis de la psicología, singular o plural. Y nos parece sumamente interesante los aportes que realiza este autor para pensar este problema que justamente desarrolla Villanova. Lo que decía Caparrós, ¿sí?, es que desde los mismos orígenes de la psicología hasta la actualidad siempre hubo fragmentación, es decir, siempre hubo falta de unidad. Los psicólogos de diversas escuelas han considerado que la psicología se encontraba en crisis debido a la falta de unidad conceptual o de acuerdos básicos acerca de qué considerar el conocimiento psicológico legítimo. Lo que dice Caparrós es que esta conciencia de crisis que todos tenemos respecto de que nuestra disciplina, en nuestros mismos orígenes, se encuentra en estado fragmentario, supone usos
múltiples del término crisis y su relación con la amplia recepción que ha tenido en nuestra disciplina la obra de Thomas Kuhn. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el problema no es la diversidad o la fragmentación, sino que el problema, justamente, y esto lo dice Vilanova, es la mirada epistemológica con la cual estamos abordando este problema. Si nosotros nos posicionamos de una teoría kuhniana, obviamente, al encontrarnos con una disciplina plural y diversa, en donde no hay una unidad en objeto, en método, ni una teoría única, entonces es una disciplina que está en estado de presciencia, en un estado inmaduro. El problema es la mirada epistemológica. Si nosotros cambiamos de mirada epistemológica, como por ejemplo si tomáramos otro autor que ustedes vieron que es Lakatos, si recuerdan que en vez de paradigma, Lakatos hablaba de programas de investigación, los programas de investigación podían convivir. ¿Sí? Tal vez esa mirada epistemológica sería más acorde para poder pensar nuestra disciplina. Y si nosotros la pensamos desde las tesis kuhnianas, dice Vilanova, entonces estamos en una posible inmadurez disciplinar y en un estado de presciencia. Pero sin embargo, lo que dice el autor es que la psicología es una ciencia y la psicología es una profesión. Es ciencia porque produce conocimiento, produce su propio conocimiento y a su vez es una profesión porque aplica ese conocimiento que ella misma produce en los distintos ámbitos de ejercicio profesional. Entonces, el problema es epistemológico. ¿Sí? Por eso esta unidad también se llama histórica y epistemológica. Lean esta frase. En ciencia nunca se partió de un saber unificado. La historia del conocimiento no es sino una constante crónica de disputas entre sistemas de pensamiento dispares. Nunca partimos de un saber unificado, nunca partimos de un solo paradigma, de un solo modelo teórico. ¿Sí? Y pensar que hay un único objeto de estudio, que se puede tender a un único objeto de estudio, dice Vilanova, es un mito. Hay diversidad de modelos teóricos. Por lo tanto, cuando él va a definir a la psicología, no la va a definir por su objeto de estudio, sino que va a decir que la psicología es una interdisciplina biosocial. Eso implica un puente conceptual entre las ciencias naturales, entre las ciencias sociales. El tercer problema planteado por Vilanova es el problema metodológico, que va muy de la mano con el problema teórico. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que están íntimamente relacionados. ¿A qué se refiere con problema metodológico? Lo que el autor dice es que este enclaustramiento en el objeto, centrarse en el objeto de estudio como en un objeto único, consensuado y universal, produce también un enclaustramiento o una fijación en un método único, ¿sí? Entender a la utilización de un método único. Ello lleva, a su vez, a pensar en un modelo explicativo único, generando de alguna manera lo que él llama una circularidad intraparadigmática entre objeto único, método y teoría, imposible de salir. A esto el autor lo llama metodolatría o rigidez metodológica. Frente a ello, plantea como posibilidad una flexibilidad metodológica o una fluidez metodológica que acepte la pluriobjetualidad, que hay distintos objetos de estudio, la admisión de otros hallazgos teóricos y el cruzamiento de métodos y teorías. A partir de allí, la solución tiene que ver con un sano, lo que él llama un sano sincretismo o un pluralismo sistemático. ¿Qué quiere decir un sano sincretismo o un pluralismo sistemático? Poder centrarse en los problemas no resueltos de la disciplina y poder pensarlos o abordarlos desde distintos modelos teóricos y distintas metodologías. Eso rompería de alguna manera con esta circularidad intraparadigmática. El último problema planteado por Vilanova tiene que ver con los problemas profesionales. Lo que él realiza ahí es una distinción, ustedes ya conocen, entre lo que son los científicos y los profesionales, entendiendo a los científicos como productores de conocimiento científico y a los profesionales como aplicadores de ese conocimiento científico a los distintos ámbitos de ejercicio profesional. No obstante, lo que él plantea justamente es una brecha o una distancia entre los que
producen ciencia y los que ejercen la profesión. Hay una falta de comunicación entre ambos representantes de la disciplina. Dice Vilanova, los científicos, ¿sí?, están sumidos a problemas de carácter más limitado, obligados a la lectura de informes y publicaciones especiales, y no pueden dar respuesta a los complejos problemas que ocupan al profesional. Por otro lado, el profesional, presionado por la exigencia de respuestas urgentes, no encuentra en el estado actual de la investigación, es decir, en la ciencia, un aval confiable a sus intervenciones. Esto sugiere la imposibilidad de que un mismo personaje social pueda constituirse en un investigador de tópicos puntuales y en un resolutor de problemáticas amplias. Esto se agrava, dice él, por esta falta de comunicación que se produce entre los científicos y los profesionales. Por ejemplo, los reproches son mutuos, dice Vilanova. El psicólogo investigador suele percibir en el profesional a un improvisado que va más lejos de lo que la investigación es capaz de respaldar y que ignora si su conocimiento o las técnicas que aplica tienen validez investigativa. Por otro lado, el profesional le imputa o le cuestiona al investigador un excesivo centramiento en las funciones elementales, cuando lo que la sociedad reclama es un abordaje de las situaciones humanas complejas en procesos de larga duración. Es decir, lo que le dice el profesional al investigador es que le falta ver cuáles son las verdaderas demandas sociales y la resolución de problemáticas sociales, y que se queda realizando investigaciones enfrascado lejos del contexto social y de esas demandas. Lo que le dice el investigador al profesional justamente tiene que ver con que el profesional aplica técnicas que no necesariamente tienen respaldo investigativo, por lo tanto no saben dentro de su ámbito de aplicación cuál es el aspecto investigativo o científico o empíricamente validado a la hora de desarrollar su profesión. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución a este problema? Dice Vilanova, es que haya puentes y que haya comunicación entre los que ejercen ciencia, que producen conocimiento científico, y entre los profesionales, que son los que ejercen la profesión. Bueno, creo que hasta acá fue el primer teórico. Esto es una primera prueba, es la primera vez que estamos dictando este tipo de teóricos. Esperamos les pueda servir, les haya aclarado un poco más los materiales que tienen para trabajar. Nos encontramos en el segundo teórico, en el cual vamos a abordar ya, o vamos a entrar a pensar un poco los sistemas, específicamente la escuela histórico-cultural de Vygotsky y un poco el contexto de la Unión Soviética. Bueno, mucha suerte y nuevamente buen comienzo de la cursada. Saludos.